¿Qué harías si perdieras tu hogar en segundos y el suelo bajo tus pies se convirtiera en tu peor enemigo? Javier Ramírez lo vivió. Y lo que hizo después salvó a cientos de familias que nunca imaginaron que la tierra podría volver a traicionarlas. Esta es una historia con fines educativos para comprender las consecuencias de las tragedias naturales y las decisiones que pueden transformar el dolor en propósito. Javier Ramírez tenía 34 años cuando el suelo de Michoacán comenzó a rugir aquella madrugada de septiembre. Acababa de servirse un café en la cocina de su casa en Lázaro Cárdenas, una vivienda modesta de 2 pisos que había construido con sus propias manos durante 5 años, ladrillo por ladrillo, cada fin de semana después de sus turnos como ingeniero civil en una constructora local. Su esposa Daniela preparaba el desayuno de sus 2 hijos, Andrés de 7 años y Valeria de 4. Cuando el primer temblor sacudió las paredes con una violencia que ningún simulacro había preparado. El estruendo fue ensordecedor, como si 1000 trenes pasaran bajo sus pies simultáneamente. Javier apenas tuvo tiempo de gritar, ¡al marco de la puerta!, antes de que las vigas del techo comenzaran a crujir con un sonido metálico y desgarrador que todavía lo persigue en las noches. Logró empujar a Daniela y los niños bajo el marco de la puerta principal, mientras él se aferraba al quicio, sintiendo cómo el piso de concreto ondulaba como agua bajo una tormenta. Cuando finalmente cesó el movimiento después de lo que parecieron eternos 90 segundos, la casa de Javier había quedado reducida a una estructura deformada con grietas que atravesaban las paredes como cicatrices abiertas. La escalera que conectaba ambos pisos había colapsado parcialmente, y el techo del segundo nivel se había hundido en un ángulo peligroso de 45 grados. Afuera, el panorama era apocalíptico. Edificios enteros habían caído como castillos de naipes. El polvo formaba una nube gris que cubría todo el vecindario, y los gritos de auxilio perforaban el aire desde todas direcciones. Javier y su familia salieron tambaleándose, cubiertos de polvo blanco, con los oídos zumbando y el corazón galopando. Lo que más lo desgarró no fue ver su propia casa destruida, sino observar que la vivienda de su vecino don Raúl, un carpintero de 62 años, se había colapsado completamente, sepultando al hombre bajo toneladas de escombros. Javier y otros vecinos cavaron con las manos desnudas durante 4 horas hasta sacar el cuerpo sin vida de don Raúl, cuyas últimas palabras habían sido una broma sobre el próximo partido de fútbol la noche anterior. Si esta historia te está resonando, suscríbete a Voces que Vencen y comenta desde dónde nos ves. Tu apoyo nos impulsa a seguir compartiendo estas voces. Durante las siguientes semanas, Javier y su familia vivieron en un albergue temporal instalado en una cancha deportiva junto a otras 200 familias. Dormían en colchonetas delgadas sobre concreto frío, separados de otros por cortinas improvisadas que no silenciaban los llantos nocturnos de los niños ni las conversaciones desesperadas sobre cómo reconstruir vidas enteras. Daniela desarrolló insomnio severo. Cada pequeño ruido la hacía saltar con pánico, pensando que venía otra réplica. Los niños dejaron de jugar con la misma alegría. Sus risas ahora eran más apagadas, más cautelosas. Javier pasaba los días ayudando en las labores de rescate y remoción de escombros, usando sus conocimientos de ingeniería para evaluar qué estructuras podían salvarse y cuáles representaban peligro mortal. Fue en esos días, con las manos ampolladas y la ropa impregnada del olor a concreto pulverizado, que Javier comenzó a notar un patrón devastador que lo llenó de rabia y culpa a partes iguales. Las casas que habían colapsado completamente, matando a sus ocupantes, eran mayormente viviendas autoconstruidas sin asesoría técnica. Estructuras levantadas con los ahorros de familias humildes que no podían pagar a un ingeniero o arquitecto. Casas idénticas a la suya propia. Mientras tanto, edificios antiguos con diseño antisísmico básico, aunque dañados, se mantenían en pie. La diferencia entre la vida y la muerte había sido el conocimiento técnico que él poseía,
pero que nunca había compartido con su comunidad. Una noche, sentado en la colchoneta del albergue mientras observaba a Andrés dibujar casas derrumbadas en una libreta vieja, Javier tomó una decisión que transformaría su dolor en propósito: especializarse en construcción antisísmica y dedicar su vida a que ninguna familia más perdiera a sus seres queridos por ignorancia estructural. Reconstruir su propia casa llevó 8 meses con préstamos familiares y el poco ahorro que habían logrado recuperar. Pero esta vez, Javier no construyó como antes. Vendió su camioneta de 15 años, pidió prestados 20,000 pesos a su suegro y se inscribió en un diplomado especializado en ingeniería sísmica en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en Morelia, a 3 horas de distancia. Cada sábado a las 5 de la mañana tomaba un autobús destartalado que olía a diésel y pastelitos rancios. Estudiaba durante 8 horas seguidas en aulas con aire acondicionado ruidoso y regresaba a las 10 de la noche para cenar frijoles refritos con sus hijos ya dormidos. Daniela lo apoyaba silenciosamente, aunque la tensión económica presionaba cada rincón de su matrimonio como una grieta invisible. Dejaron de comprar carne para la comida, los zapatos escolares de los niños tenían parches y las cenas se volvieron repetitivas: frijoles, arroz, tortillas y, cuando había suerte, un poco de pollo desmenuzado que rendía para 3 días. Javier estudiaba hasta las 2 de la madrugada bajo un foco amarillo que atraía zancudos, memorizando fórmulas de resistencia de materiales, calculando momentos de inercia, aprendiendo sobre disipadores de energía y cimentaciones profundas. Sus compañeros del diplomado eran en su mayoría ingenieros de la capital, con recursos económicos y contactos políticos que hablaban de contratos millonarios y proyectos gubernamentales. Javier permanecía callado en el fondo del salón, sintiendo el peso de ser el único que había perdido su casa. El único que estaba ahí no por ambición profesional, sino por una herida que no cerraba. Un profesor notó su dedicación obsesiva, un hombre de 60 años llamado Dr. Ernesto Villaseñor, experto en estructuras que había trabajado en la reconstrucción después del terremoto de 1985 en Ciudad de México. Después de clase, el doctor Villaseñor lo llamó aparte y le preguntó directamente: ¿por qué estás aquí realmente, Javier? Y entonces Javier rompió. Contó todo entre lágrimas contenidas: la casa colapsada, don Raúl muerto bajo los escombros, las familias destruidas, la culpa de haber tenido el conocimiento pero no haberlo compartido. El doctor Villaseñor lo miró fijamente y le dijo algo que Javier nunca olvidará: la culpa que no se transforma en acción es solo veneno, pero la culpa que se vuelve servicio es redención. Durante el diplomado, Javier descubrió un mundo técnico que le pareció revolucionario y frustrante a la vez. Aprendió que construir una casa resistente a sismos no requería materiales carísimos ni tecnología espacial, sino aplicar principios básicos de ingeniería que cualquier albañil podría implementar con capacitación adecuada. Descubrió que el 70% de las viviendas en México son autoconstruidas sin supervisión técnica, y que en zonas sísmicas como Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, esto equivalía a una sentencia de muerte diferida esperando el próximo terremoto. Los números lo perseguían. Después del sismo de 1985, murieron más de 10,000 personas, la mayoría en edificaciones mal construidas. En el temblor de 2017 que él vivió, otros 360 fallecieron por las mismas razones estructurales evitables. Javier comenzó a llenar libretas enteras con esquemas de refuerzos estructurales económicos: castillos de concreto armado en las esquinas, dalas de cerramiento en techos y muros, cimentaciones corridas con acero de refuerzo mínimo, conexiones adecuadas entre elementos. Calculó que con un incremento de apenas un 15% en el costo total de construcción, una vivienda autoconstruida podía multiplicar por 5 su resistencia sísmica. Presentó su proyecto final del diplomado con una propuesta detallada:
un programa de asesoría técnica gratuita para familias de bajos recursos en zonas de alto riesgo sísmico. Sus compañeros de clase lo miraron con escepticismo. Uno incluso comentó burlonamente: «Muy noble, Javier, pero ¿de qué vas a vivir? ¿De las bendiciones de la gente?». Javier no respondió. Pero esa noche en el autobús de regreso a casa, mirando los cerros oscuros de Michoacán por la ventana, se prometió a sí mismo que encontraría la manera de hacer que ese proyecto funcionara, aunque tuviera que trabajar doble turno toda su vida. El primer obstáculo fue más duro que cualquier ecuación estructural: convencer a su propia familia de que no estaba loco. Cuando Javier anunció en la mesa familiar que renunciaría a su trabajo estable en la constructora para abrir un consultorio de asesoría gratuita desde su propia casa reconstruida, Daniela lo miró con una mezcla de admiración y terror. «Javier, apenas estamos saliendo del hoyo económico. Los niños necesitan uniformes nuevos. Todavía debemos dinero a mi papá. ¿Y ahora quieres trabajar gratis?». Su voz no era de reproche, sino de miedo genuino. El miedo de una madre que había visto su mundo colapsarse literalmente y ahora veía cómo su esposo proponía arriesgar su estabilidad frágil recién recuperada. Javier le explicó su plan. Trabajaría medio tiempo en proyectos comerciales privados que sí pagaran bien, y dedicaría las tardes y fines de semana a asesorar familias sin recursos. No sería completamente gratis para ellos, sería servicio subsidiado con su propio trabajo. Daniela guardó silencio durante un minuto eterno, luego suspiró profundamente y dijo: «Órale, pues, pero si nos volvemos a quedar sin comer carne, esta vez sí me divorcio de ti». Era una broma a medias que rompió la tensión, y Javier supo que tenía su apoyo, aunque fuera un apoyo nervioso y condicionado. Comenzó imprimiendo volantes baratos en una papelería local. Asesoría gratuita en construcción segura. Ingeniero civil especializado en sismos. Protege a tu familia. Pegó esos volantes en tiendas de materiales de construcción, en iglesias, en centros de salud comunitarios de colonias populares como La Mira, Ciudad Lázaro Cárdenas y pueblos circundantes. Durante 3 semanas, nadie llamó. Ni una sola persona. Javier comenzó a dudar de todo, pensando que tal vez la gente no confiaba en asesoría gratuita, que sospecharían algún truco o venta disfrazada. Si conoces a alguien que necesita esta historia, compártela. Juntos podemos inspirar a más personas. La primera llamada llegó un martes por la tarde de una mujer llamada Doña Lucía, de 58 años, que vivía en una colonia irregular en las afueras de Lázaro Cárdenas. Su voz temblaba por teléfono. «Ingeniero, mi esposo y yo ahorramos durante 10 años para comprar este terrenito y ahora queremos construir un cuartito para nosotros y nuestros 3 nietos que cuidamos. El albañil nos cobra 15,000 pesos por levantarlo, pero mi comadre me dijo que usted puede revisar que quede seguro contra temblores. ¿De verdad no cobra nada?». Javier sintió un nudo en la garganta y respondió con firmeza: «Nada, señora. Nada más dígame cuándo puedo ir». Al día siguiente condujo su motocicleta prestada durante 40 minutos por caminos de terracería hasta llegar a un terreno irregular de 100 metros cuadrados rodeado de viviendas precarias. Doña Lucía lo recibió con café de olla endulzado con piloncillo, y su esposo don Memo, un hombre de manos curtidas que trabajaba en los campos de limón, le mostró los planos rudimentarios que el albañil había dibujado en una hoja de cuaderno. Un cuarto de 4 por 5 metros con paredes de bloc hueco y techo de lámina. Javier revisó el terreno, tomó muestras del suelo, hizo cálculos en su libreta desgastada. El problema era evidente. El albañil planeaba construir sin cimentación adecuada, sin castillos de concreto en las esquinas, sin ningún refuerzo estructural. Esa construcción sobreviviría a condiciones normales, pero ante un sismo de magnitud moderada, colapsaría en segundos. Javier pasó 3 horas ese día explicándole a doña Lucía, don Memo y al albañil cómo reforzar la estructura con apenas 2,000 pesos adicionales de material, varillas de acero corrugado, alambre recocido,
cemento extra para los castillos. El albañil al principio se mostró defensivo, sintiendo que Javier cuestionaba su experiencia de 20 años, pero cuando Javier le mostró fotos de casas colapsadas versus casas reforzadas después del terremoto, el hombre asintió sobriamente y aceptó implementar los cambios. Nunca nadie me enseñó esto, ingeniero. Yo aprendí viendo a mi papá y él aprendió viendo al suyo. Nadie nos dijo que había otra forma. Javier supervisó la construcción durante 6 fines de semana consecutivos sin cobrar un peso, enseñándole al albañil y a don Memo cómo amarrar correctamente el acero de refuerzo, cómo hacer mezclas de concreto con proporciones adecuadas, cómo crear conexiones resistentes entre muros y techo. Cuando terminaron, doña Lucía lloró de gratitud y le regaló a Javier un frasco de mermelada de guayaba casera que sabía a esperanza. La noticia se esparció por la colonia como pólvora en época de secas. Doña Lucía le contó a su hermana, quien le contó a su vecina, quien le contó a su cuñado. En 2 meses, Javier tenía una lista de espera de 37 familias solicitando asesoría. Trabajaba en su empleo regular de 8 de la mañana a 3 de la tarde, diseñando estructuras comerciales que le pagaban las cuentas. Y después montaba su motocicleta para visitar construcciones en colonias populares hasta que oscurecía. Daniela comenzó a ayudarlo organizando las citas, llevando registros en un cuaderno de pasta dura, donde anotaba direcciones, fechas de visita, materiales recomendados. Los fines de semana, Andrés y Valeria lo acompañaban a veces a las visitas, jugando con los niños de las familias mientras Javier revisaba cimentaciones y explicaba detalles técnicos a albañiles autodidactas. Sus hijos aprendieron a reconocer varillas de 3/8 versus media pulgada antes de aprender a multiplicar fracciones en la escuela. Javier comenzó a notar patrones recurrentes. La mayoría de las familias tenía presupuestos extremadamente ajustados de entre 40 y 80 mil pesos para construir viviendas completas, montos que habían ahorrado durante años vendiendo tamales, trabajando en campos agrícolas, conduciendo taxis piratas. Cada peso contaba como un grano de maíz en temporada de escasez. Entonces Javier desarrolló un sistema de refuerzos escalonados, donde priorizaba las intervenciones estructurales según presupuesto. Si solo tenían 1,000 pesos extra, reforzaban esquinas críticas. Si tenían 3,000, añadían dalas de cerramiento. Si tenían 5,000, implementaban el paquete completo. Esta flexibilidad permitía que incluso las familias más pobres tuvieran al menos un nivel básico de protección sísmica, convirtiendo casas trampa mortal en refugios que al menos darían tiempo de evacuar durante un temblor. Un caso que lo marcó profundamente fue el de la familia Torres en la colonia Solidaridad, zona de alto riesgo donde el suelo era relleno mal compactado sobre terreno pantanoso. Don Arturo Torres, electricista de 42 años con diabetes avanzada, había comenzado a construir su casa ladrillo por ladrillo los domingos durante 3 años, pero ahora estaba quedándose ciego por su enfermedad y temía morir sin dejar un hogar seguro para su esposa Carla y sus 4 hijos. Cuando Javier llegó a evaluar la construcción a medio terminar, encontró errores estructurales tan graves que recomendó honestamente demoler lo ya construido y empezar de nuevo con cimentación profunda adecuada para ese tipo de suelo. Don Arturo se dejó caer en un banco de madera y lloró abiertamente, no de rabia, sino de agotamiento existencial. 3 años, ingeniero. 3 años de domingos bajo el sol, y me dice que todo está mal. Javier sintió que el piso se abría bajo sus pies nuevamente, pero esta vez no por un terremoto, sino por impotencia ante el sufrimiento humano. Esa noche Javier no pudo dormir, dándole vueltas al problema, hasta que a las 4 de la madrugada tuvo una idea desesperada. Llamó a 5 de sus compañeros del diplomado que ahora trabajaban en grandes constructoras y les propuso algo inusual. Si donaban materiales sobrantes de sus obras comerciales, el acero que no se usó, el cemento que estaba por caducar,
las varillas torcidas que igual funcionaban. Él podría ayudar a familias como la de don Arturo. 3 de ellos ni siquiera respondieron su mensaje de WhatsApp. Uno le contestó que estaba muy ocupado con sus propios proyectos. Pero uno, un ingeniero llamado Jorge Reyes, que había sido tan callado como Javier durante el diplomado, respondió: «Cuenta conmigo. Yo también perdí a alguien en el terremoto. Mi tía». Jorge comenzó a apartar materiales sobrantes de sus obras y Javier los recogía en un tráiler prestado cada 15 días. Luego convenció al dueño de una ferretería local, don Héctor, de venderle materiales adicionales a precio de costo si él traía más clientes a su negocio. Don Héctor aceptó después de que Javier le mostró que sus asesorías generaban compradores reales, familias que antes no hubieran invertido en refuerzos estructurales, pero ahora lo hacían porque un ingeniero les explicaba que la diferencia entre la vida y la muerte costaba 2,000 pesos extra. Con estos materiales subsidiados, Javier regresó con don Arturo y le propuso un trato. Él conseguiría los materiales a precio reducido y supervisaría la demolición y reconstrucción correcta, pero don Arturo y sus hijos mayores tenían que comprometerse a trabajar cada domingo durante 6 meses. Don Arturo, con los ojos nublados por cataratas pero brillantes de esperanza renovada, extendió su mano temblorosa. «Trato hecho, ingeniero. Échele ganas con nosotros». 4 años después de aquel terremoto que destruyó su casa y su inocencia respecto a la fragilidad de la vida, Javier Ramírez había asesorado gratuitamente la construcción de 243 viviendas en Michoacán y estados vecinos como Colima y Guerrero. Su trabajo de medio tiempo en proyectos comerciales pagaba las cuentas familiares con menos lujos que otros ingenieros de su edad, pero con suficiente dignidad para que Andrés y Valeria tuvieran útiles escolares completos y Daniela dejara de hacer cuentas angustiantes cada fin de mes. Su fama se había esparcido de boca en boca hasta llegar a oídos de la Universidad Michoacana, donde el doctor Villaseñor lo invitó a dar una conferencia sobre construcción comunitaria antisísmica. Frente a 120 estudiantes de ingeniería que tomaban notas en laptops brillantes, Javier contó su historia sin filtros ni vergüenza: la casa colapsada, don Raúl muerto, la culpa transformada en servicio, las noches sin dormir, doña Lucía y su mermelada de guayaba, don Arturo construyendo ciego pero con esperanza. Al terminar, una estudiante de 22 años llamada Ana Cristina levantó la mano y preguntó: «Ingeniero Ramírez, ¿no le frustra trabajar gratis mientras sus compañeros ganan 10 veces más en constructoras?». Javier sonrió con una mezcla de cansancio y paz. «Mira, Ana Cristina, cuando perdí mi casa aprendí que hay 2 tipos de riqueza: la que se deposita en bancos y la que se construye en comunidad. Yo no voy a morir millonario, pero voy a morir sabiendo que hay 243 familias que probablemente sobrevivirán al próximo terremoto gracias a castillos de concreto de 2,000 pesos. Y eso, créeme, se siente más pesado que cualquier cheque». La conferencia terminó con una ovación de pie que lo incomodó, pero también lo llenó de un orgullo silencioso. 6 estudiantes se le acercaron después preguntando si podían hacer servicio social con él, aprendiendo construcción comunitaria. Javier aceptó a 3 de ellos, los que mostraron más hambre en los ojos que currículum en las manos. Durante los siguientes 8 meses, Ana Cristina, un estudiante llamado Roberto y otra joven llamada Fernanda, acompañaron a Javier a visitas en colonias populares, aprendiendo no solo ingeniería estructural, sino algo que ningún libro de texto enseña: cómo traducir conocimiento técnico al lenguaje humano, cómo ganar la confianza de familias que han sido ignoradas por instituciones toda su vida, cómo escuchar historias de dolor sin ofrecer lástima, sino soluciones concretas medidas en varillas y sacos de cemento. El momento que consolidó el impacto de su trabajo llegó una tarde de marzo cuando Javier recibió una llamada inesperada de doña Lucía, la primera familia que había asesorado años atrás. Su voz sonaba entrecortada, pero no de miedo, sino de algo parecido a la gratitud religiosa. «Ingeniero Javier, acaba de temblar hace una hora.
Magnitud 6.2 según las noticias. Todas las casas de la colonia que usted asesoró están intactas, ni una grieta. Pero la casa de mi compadre, 3 lotes más allá, que se construyó sin refuerzos porque él no quiso esperar su visita, tiene grietas de piso a techo. Usted nos salvó, ingeniero. Usted nos salvó sin que lo supiéramos. Javier colgó el teléfono y se sentó en el borde de su cama reconstruida con castillos reforzados en cada esquina, y por primera vez en 4 años se permitió llorar sin culpa, solo con un alivio profundo que le nacía desde algún lugar cerca del alma. Esa noche Daniela lo abrazó en silencio mientras los niños dormían en el cuarto contiguo, bajo un techo que no caería, aunque la tierra rugiera nuevamente. Al día siguiente Javier condujo 3 horas hasta la colonia de Doña Lucía para evaluar los daños del sismo reciente. Efectivamente, las viviendas que él había asesorado mostraban resistencia notable. Algunas pequeñas grietas cosméticas en aplanados, pero ningún daño estructural significativo. Las familias salieron de sus casas para agradecerle, ofreciéndole tacos de carnitas, refrescos tibios, abrazos sinceros que valían más que contratos millonarios. Don Memo, esposo de Doña Lucía, ahora de 63 años con la espalda más encorvada pero los ojos brillantes, le dijo algo que Javier anotó esa noche en su libreta de campo. Ingeniero, usted no solo construyó paredes seguras, construyó tranquilidad para dormir. Ya no me despierto en pánico cada vez que pasa un tráiler pesado pensando que es terremoto. Mis nietos pueden crecer sin ese miedo que nos perseguía. Javier comprendió entonces que su trabajo no era solo ingeniería estructural, sino terapia colectiva, sanación comunitaria, medida en toneladas de concreto reforzado y metros cúbicos de esperanza aplicada. Hoy, Javier Ramírez tiene 42 años. Algunas canas prematuras que atribuye a noches, calculando estructuras bajo focos amarillos, y una lista de espera de 96 familias que crece más rápido de lo que puede atender, incluso con sus 3 estudiantes ahora convertidos en pasantes colaboradores. Su casa en Lázaro Cárdenas tiene una placa pequeña junto a la puerta que él mismo instaló y que dice simplemente: «Esta casa resistió. La tuya también puede». Daniela maneja ahora la logística completa de su consultorio comunitario, coordinando visitas, materiales y seguimientos en una hoja de Excel que actualiza religiosamente cada noche. Andrés, ahora de 15 años, dice que quiere estudiar ingeniería civil como su papá, pero especializado en estructuras para hospitales en zonas sísmicas. Valeria, de 12, dibuja casas en sus cuadernos, pero siempre les pone castillos en las esquinas, detalle técnico que aprendió antes de aprender álgebra. Javier rechazó 3 ofertas de trabajo en la capital, con salarios que triplicarían sus ingresos actuales, decisiones que Daniela apoyó, aunque a veces mire con nostalgia los anuncios de vacaciones familiares en Cancún que nunca han podido costear. Él sabe que no va a resolver la crisis nacional de vivienda precaria, que sus 243 casas asesoradas son una gota microscópica en un océano de millones de viviendas autoconstruidas sin supervisión técnica en todo México. Pero también sabe algo que aprendió excavando con las manos desnudas los escombros que sepultaron a don Raúl, que cada vida salvada es un universo completo rescatado de la extinción, que cada familia que duerme tranquila bajo un techo reforzado es una victoria contra el caos sísmico que acecha bajo la tierra mexicana. Algunas noches, cuando maneja de regreso a casa después de supervisar una cimentación en alguna colonia perdida, donde los perros callejeros lo conocen ya de tanto visitarla, Javier mira el horizonte irregular de Michoacán y piensa en las próximas 96 familias de su lista de espera, en los terremotos que inevitablemente vendrán porque la tierra mexicana nunca descansa, y en la diferencia mensurable entre ignorancia estructural y conocimiento aplicado, 2,000 pesos de acero corrugado, que separan la tragedia de la supervivencia, el colapso de la resiliencia, la muerte de la vida continuada.